Y déjenme les digo la opinión de Jeffrey Sachs con respecto a qué está en juego. Vamos a escuchar si les parece lo que dice este señor, que es un verdadero experto de la geopolítica, Jeffrey Sachs, y que acaba de regresar. Dice, es que estas son las estrategias estadounidenses. Pero desafortunadamente, los estrategas estadounidenses juegan con otros países y se comportan como si fuera un juego, pero dejan atrás mucho caos e incluso tragedia. Permíteme darte un ejemplo. Toda la cuestión de que Georgia se una a la OTAN no tiene nada que ver con Georgia. Tiene todo que ver con la visión de Estados Unidos sobre Rusia. La idea no es sobre la protección de Georgia. La idea, que se remonta a 30 años, es rodear a Rusia en la región del Mar Negro. Y esta idea, por cierto, se remonta a 170 años porque era una idea del Imperio Británico, quienes son los más cínicos de todas las personas en el mundo, en mi experiencia. Así que si los estadounidenses son malos, los británicos son aún peores porque fueron el imperio mundial durante más tiempo. Because they were the world empire for Wow. even longer. And in the 1850s, there Y en la década de 1850, su idea, liderada por Lord Palmerston, y consiguió que su vecino, Napoleón III, se uniera a él, era expulsar a Rusia del Mar Negro. Ahora recuerden, la flota de Rusia desde Catalina la Grande estaba en Sebastopol. Fue fundada en 1783. Pero Lord Palmerston pensó que Gran Bretaña, siendo la maestra de la marina, podría derrotar a la flota y expulsar a Rusia del Mar Negro, y así convertir a Rusia en un país de tercera categoría. Ahora, ¿por qué quería Gran Bretaña hacer eso? Bueno, quería gobernar el mundo, y en particular tenía miedo de que Rusia compitiera con Gran Bretaña incluso en Asia Central y en India. Y recuerden ustedes que en 1904 se llevó a cabo la teoría, o se creó la teoría en el Reino Unido por John Halford Mackinder, de el pivote geográfico de la historia, o de la Tierra corazón del mundo. De acuerdo al pivote geográfico de la historia, y de ahí el interés de los anglosajones en esta región del mundo, pues era que pudieran dominar esta zona, y que el que dominara ahí prácticamente era capaz de dominar Europa, la isla, y quien dominara la isla, pues caray, con eso terminaba por acercarse a la dominación del mundo. Nosotros ya hemos hecho bastantes programas al respecto, pero nada más mostrarles la razón por la que es tan importante esta región del mundo. Miren ustedes, mis queridos alumnos digitales, no era casual que los británicos y después todas las potencias de la época han tratado de dominar esta región, el Heartland, el pivote geográfico de la historia, ¿no? Que lo ven ustedes ahí en color rojo. Dice, el mundo se compone de un creciente interior o marginal, pero está la tierra corazón, luego viene una zona desértica que no le sirve a nadie, y luego un creciente exterior insular. La idea es cercar a Rusia, que buena parte de lo que pues le va a dar el poder principal a quien ocupe esta tierra, va a dominar el mundo. Por eso es pivote geográfico de la historia. Y por supuesto que Georgia, Armenia, el mar Caspio, Turquía, principalmente Rusia, es esa tierra pivote. Quien domine Rusia, quien domine esta zona del mundo, terminará por dominar la isla euroasiática africana, y quien domine la isla euroasiática africana terminará por dominar el resto del planeta. Déjenme les comparto una reflexión más de Jeffrey Sachs con respecto a lo que hace Estados Unidos, no de ahora, no del 2022. Miren esto, ¿desde qué año? Tengo que contarte una historia.
En 2008, en Bucarest, en la cumbre de la OTAN, George Bush Jr. exigió que la OTAN se comprometiera a incorporar a Ucrania y Georgia. Los líderes europeos de la época, especialmente Angela Merkel y Nicolas Sarkozy, sabían que esto era muy peligroso. Esto fue una provocación completa contra la línea roja de Rusia. Así que intentaron detenerlo en Bucarest. Pero, ya sabes, la OTAN no es una alianza. La OTAN es Estados Unidos, con una Europa muy débil al lado. Y entonces George Bush impuso su voluntad. Miren qué clarito lo dice Jeffrey Sachs. La OTAN no es una alianza. Es Estados Unidos con una Europa al lado y subordinada muy débil. E insistió y acordaron que Georgia y Ucrania se convertirían en parte de la OTAN. Los europeos dicen esto hasta el día de hoy, y los Estados Unidos también lo dicen. Rusia dijo que es completamente una línea roja. No hay manera de que vayamos a permitir que esto suceda. Ahora, en la primavera de 2008, después de Bucarest, Mikhail Saakashvili vino a la ciudad de Nueva York y vino a un lugar llamado el Consejo de Relaciones Exteriores, que es nuestro tipo de centro del establecimiento. Resulta que soy miembro de eso, junto con miles de otras personas, pero resulta que soy miembro. Así que recibí una invitación para ir a escuchar a Saakashvili hablar. Y pensé, tengo curiosidad, iré a averiguarlo. Y está justo al otro lado del parque, de donde vivo, del Central Park. Así que caminé hacia el East Side y entré. Y luego Saakashvili dio un discurso y dijo, Georgia está en el medio de Europa. Georgia es un país europeo. Georgia is a European country. Georgia will join NATO. Georgia is a core member of the European Union. Georgia se unirá a la OTAN. Georgia es un miembro central de la Unión Europea. Tengo que decirte, sabiendo un poco de geografía y sabiendo un poco de política, salí y llamé a mi esposa por el teléfono celular y le dije, este tipo está loco. Este tipo va a arruinar su país. Sabes, también tengo que decir que cada vez que decía esto, Georgia está en el medio de Europa, todos aplaudían en el Consejo de Relaciones Exteriores. Oh, están tan felices. Y él dice, vamos a unirnos a la OTAN. Oh, están tan felices. Y sabía que esto era una charla imprudente, esto es una provocación completa. Y unas semanas después vino la guerra. Y fue un desastre, pero completamente predecible e incitado por los Estados Unidos. Porque Saakashvili, algún adulto debería haberse sentado con él y haberle dicho, no hables de esta manera. Esto es peligroso para ti. Esto es imprudente para ti. Ten cuidado. Sé prudente. Sabes, no provoques a tu poderoso vecino del norte. Estados Unidos no es tu vecino. Estados Unidos está a miles de millas de distancia. Tienes un vecino justo al lado. Ten cuidado. Pero nadie le dijo eso. Todo lo que hicieron fue darle grandes aplausos. Oh, qué maravilloso. Pero algo parecido a lo que ocurrió en Ucrania. ¿Se acuerdan? En 2013, Estados Unidos y la Unión Europea, Victoria Nuland fue la que materializó todo esto. Se encargó de, ahí sí, favorecer a los ultranacionalistas. Vayan al frente, vayan adelante, derroquen al prorruso Yanukovych, y eso les pareció democrático. Y luego llega Pietro Poroshenko, y lejos de hacer algo para restaurar la democracia en Ucrania, dicen, hay que empezar a armar al ejército ucraniano, porque quizás a Rusia no le convenga, no lo vea con buenos ojos, y den un golpe de estado. Rusia de inmediato se anexó Crimea, que era rusa, hay que decirlo también así. Y pues ese es el cuento de cómo llegamos hasta el año 2024 con una Ucrania en ruinas. En Georgia, el sueño georgiano no está permitiendo que eso suceda. Y Salomé Zurabishvili, que me dicen, profe, ¿por qué te refieres a esta señora, a Salomé Zurabishvili, como francesa? ¿Por qué lo dices si es presidenta de Georgia? Bueno, miren, vamos a ver quién es la que no reconoce a su sucesor, si es francesa o georgiana. Vamos a escuchar. Nacida en París en 1952, en el seno de una familia georgiana huida del régimen soviético, Salomé Zurabishvili hizo carrera en el servicio diplomático francés.
En 2003 fue nombrada embajadora de Francia en Georgia. El entonces presidente Mikhail Saakashvili le concedió la nacionalidad georgiana antes de nombrarla ministra de Asuntos Exteriores en 2004. Salomé Zurabishvili acompañó el giro pro-occidental del país y su acercamiento a la Unión Europea y la OTAN, pero fue destituida un año después. Presentada como candidata independiente, fue elegida diputada en 2016 y 2 años después, con el apoyo del partido gobernante Sueño Georgiano, se convirtió en la primera mujer presidenta del país. La nueva constitución de Georgia refleja la voluntad del pueblo georgiano, asociada al movimiento sin obstáculos de Georgia hacia la Unión Europea y la OTAN. A pesar de estas promesas de una mayor integración europea, el partido gobernante se volvió cada vez más prorruso y autoritario. Tras la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022, Sueño Georgiano adoptó leyes similares a las de Moscú, reprimiendo Más prorruso y autoritario. Nótese lo que dice France 24. Te acaban de decir que la presidenta de Georgia nació en París, que es francesa, que llegó a Georgia como embajadora de Francia, pero luego te dicen, y que eso parece que es normal, o sea, como que, qué normal es que una presidenta de otra nacionalidad termine de presidenta en un país pequeño al que quieren jalar a la Unión Europea. Pues es normal, puta, perfecto. Eso sí es institucional y democrático. Pero luego, al partido que ganó las elecciones, desde la invasión rusa a Ucrania, se volvió más prorruso, más autoritario. Y por eso la presidenta, que es nacida en otro país y que llegó como embajadora a ese país y que ahora es presidenta y que perdió las elecciones y que no las reconoce y que dice que no tiene pruebas para probar el fraude, pero que de todos modos va a seguir siendo presidenta, esa sí es normal, porque esa es la que quiere la adhesión. O sea, son tremendos. Entonces, ¿qué dice Jeffrey Sachs? Solo Georgia puede salvar a Georgia. Miren esto. Necesitas prudencia, necesitas cuidado, necesitas diplomacia normal, no esta fanfarronería de que somos la OTAN y podemos hacer lo que queramos. Y esto desafortunadamente me era obvio en 2008. Y los resultados fueron terribles. Y aparecieron solo unas semanas después de eso. Él vino al Consejo de Relaciones Exteriores. Así que hay mucho que es bastante comprensible sobre esto. Y países como Georgia, países como Armenia, Azerbaiyán, tienes que mirar un mapa y observar el vecindario. Y a menos que te muevas, es mejor ser realista e inteligente. No significa renunciar a la nacionalidad de uno, en absoluto. Solo significa ser prudente e inteligente. Y hay una vieja frase de Henry Kissinger, quien era un realista. Y dijo familiar, ser enemigo de los Estados Unidos es peligroso, pero ser amigo es fatal. Y lo que quiso decir fue que Estados Unidos te dice que te ama, pero a Estados Unidos no le importa en absoluto. Ni siquiera saben dónde está Atlanta, Georgia, nuestra propia Georgia, mucho menos dónde está Tbilisi, Georgia. Honestamente, te estoy diciendo la verdad, y por eso tienes que ser muy, muy cuidadoso. No estoy diciendo que te rindas, te derrotes, te entregues. No, solo sé prudente con tu vecino de al lado. Sé amable. Lo mismo con Turquía. Lo mismo con Irán. Mucho odio y pensar que Bruselas te va a salvar. Ya vemos que no pueden salvar ni siquiera a Ucrania. En esto tiene razón en lo que dice Jeffrey Sachs. ¿Qué es lo que se reporta por parte de nuestros democráticos vecinos del norte? Pues que quieren defender la democracia, quieren promover la democracia, pero cuando democráticamente se elige a alguien que ellos no respaldan, esto sucede. Y les contamos también que la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha actualizado su lista de nacionales especialmente designados y personas bloqueadas, añadiendo a Vicina Ivanishvili, fundador y presidente honorario del partido gobernante en Georgia. Lo han multado, lo sancionan por socavar, dice el Tesoro de Estados Unidos, el futuro democrático y euroatlántico de Georgia
en beneficio de la Federación Rusa. Según una declaración del secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, Ivanishvili y su partido habrían erosionado las instituciones democráticas, habrían permitido abusos contra los derechos humanos y frenado el ejercicio de las libertades fundamentales en Georgia. La declaración también acusa al partido gobernante de Georgia de descarrilar el futuro euroatlántico del país que el pueblo georgiano desea abrumadoramente, dejando al país vulnerable, dice Estados Unidos, ante Rusia. Así que, como ya lo ven, como ya lo escucharon, miren ustedes, ahora sí que lo están acusando de socavar la democracia cuando acaban de ganar con un amplio margen. Pero claro, las noticias en Occidente es porque es prorruso, porque prácticamente es autoritario, ultranacionalista, ultraconservador, y porque pone en riesgo el futuro europeo de Georgia, como si eso fuera delito. Pues así, pero oigan, pero pasa el caso contrario. ¿Cómo ven en Siria que los rebanacuellos moderados ahora los ponen bien guapitos, los ponen con corbatita? El rebanacuellos moderado, Golani, acaba de decir que no va a haber elecciones en 4 años porque pues se necesita una transición tranquila, a gusto, y ahí no pasa nada. Dicen, no, Siria, bueno, tiene razón Golani, pero miren ustedes cómo lo presentan ahora. O sea que en Georgia no hay democracia porque democráticamente ganó uno que es prorruso y por eso es autoritario y es ultra nacionalista. Pero los rebanacuellos moderados acaban de anunciar que no habrá elecciones por lo menos en 4 años en Siria y dicen, sí, démosle todo el apoyo y toda la confianza porque están tratando de entablar un gran gobierno que le regrese la paz y la tranquilidad. Y también les dicen a nuestros aliados en Siria hay que apoyarlos para que restauren la democracia. Nada más que una democracia sin elecciones, sin libertad de expresión y sin pluralidad, porque miren, hay imágenes horribles de lo que le están haciendo a los alagüitas y de lo que le hacen a los cristianos en Siria. Nada más pues para entender que la democracia es muy bonita, pero en el papel, ya en la vida real es muy difícil que pues que se lleve a cabo algo.